3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal tigresamente en 3 tristes trastos. En 3 tristes trastos, 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal tigresamente. ¡Ay, me salió! No saben cuántas veces grabé esto para no hacer el oso aquí frente a ustedes. ¡Qué vergüenza! Bienvenidos a un podcast más. Hoy hablaremos de cómo ganar dicción al hablar. ¡Qué importante!, ¿verdad? ¡Comenzamos, don Francisco! Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio. Siempre molesto a don Francisco con eso de... ¿Se acuerdan del programa de Don Francisco? ¡Con ustedes, don Francisco! Y él es muy parecido a don Francisco, pero mejor. Gracias por estar una vez más en el podcast de Mario Filio. Bienvenidos a todos aquellos que les interese el maravilloso mundo de la voz y todo lo que se da en torno a la voz. Oigan, qué difícil tener buena dicción. Y los trabalenguas que nos ponían en la escuela, las maestras, y esto de articular correctamente para que se entienda todo lo que decimos. Estoy publicando unos videos en YouTube, no sé si ya los vieron por ahí, cortitos, no duran mucho, 1 minuto máximo, con tips para ganar dicción, tips para manejo de intenciones y otras cosas. Promoviendo mucho esto de tu voz es tu imagen para la gente que está interesada en mejorar en su manera de hablar y todo esto. Y de los más recientes que hice fue acerca de la dicción, en donde yo les hablaba, y es el tema que hoy nos atañe, que es cómo ganar dicción, ¿no? O sea, cómo poder tener más dicción y claridad al hablar. Y les decía yo que todo tiene que ver con el movimiento de 3 elementos en el cuerpo, en la cara: la mandíbula, la lengua y los labios. Evidentemente, en la dicción y en la claridad, bueno, pues los dientes juegan un papel importante, y tus resonadores y tu colocación y tu tensión vocal y todo lo demás. Creo que será motivo para traer al doctor Fermín Zubiaur. Lo voy a invitar, que es de la Clínica de la Voz, donde les he comentado que voy muy a menudo, y podemos platicar de que es un tema apasionante, porque él se especializa en cantantes, locutores, actores y todo esto. Hace poquito que les digo que me había enfermado de sinusitis, él me recomendó con otro que es el especialista de la respiración, el doctor Luis Fernando Macías, que además su padre, su tío y su abuelo han sido otorrinos también. Es una familia sorprendente. Y bueno, ya también le dije a él, y lo vamos a tener invitado para que nos platiquen más sobre todo esto que tiene que ver con el aspecto médico y con el aspecto también fisiológico de nuestro cuerpo, para poder tener un mejor uso de nuestro aparato fonador. ¡Qué bárbaro! No, ¿cómo uno no sabe nada hasta que está en manos de estos genios de la medicina? Pero bueno, vamos a hablar de dicción. ¿Cómo ganar más dicción? Una de las cosas importantes y más necesarias al hablar es mover correctamente esto que les digo yo, que son la lengua, la mandíbula y los labios. Evidentemente, los músculos faciales tienen mucho que ver con el movimiento. De repente acá en los talleres, cuando estamos haciendo articulación, hay personas que no pueden hacer vibrar sus labios, que no pueden mover su lengua, y tienen como muy, muy rígidos sus músculos faciales, ¿no? Tú los ves así como unos robots. Entonces, hay otros que ya tenemos la cara así como caída, como ubres de vaca, que también se nos chorrea, se nos derrite la cara. Y bueno, pues la verdad es que este aparato fonador es una maravilla. A mí me apasiona hablar del tema.
Y de repente yo sé que, bueno, a algunos no les llama mucho la atención cómo funciona, simplemente lo usan y se acabó. Pero es importante saber que tenemos resonadores, es importante saber que somos un instrumento de viento, es importante saber que resonamos en huecos en nuestro cuerpo, en zonas donde se amplifica el sonido. Y la salida final tiene que ver con el movimiento de estas partes de la cabeza que les digo que son la mandíbula, los labios y la lengua. Algunas personas que fuman de pronto o que toman mucho, a la mañana siguiente les cuesta mucho trabajo y dicen que incluso los borrachos hablan así porque tienen totalmente adormilada la lengua y adormilados los músculos de la cara. Entonces, pues es difícil articular. Hacer la voz de un borracho es fácil si nada más pones más dura la boca y la lengua. Pero incluso al amanecer también, si tuviste pachanga la noche anterior y fumaste, se adormece mucho la lengua. Y además de que se oye sucia tu voz porque estás produciendo mucha saliva y se oye una saliva que es un poco más pastosa, ¿no? Y se oyen todos estos caramelos. Pero definitivamente pues no puedes hacer ni ¿no? Que son parte de los ejercicios que nosotros les ponemos acá, en donde aflojamos la lengua, aflojamos los labios y también hacemos ejercicios para mandíbula. Por eso, hoy vamos a compartirte una técnica de lectura que es bien interesante. Fíjate que la gente que se quiere dedicar a la locución, al doblaje, a veces llegan aquí a los talleres y me he topado con gente que pues no acostumbra a leer en voz alta, menos, ¿no? O sea, muchos que no acostumbran a leer y otros que pues, menos en voz alta. Y mucha gente que solo lee en su teléfono o en su iPad o en su computadora, ¿no? Bueno, en fin, leer es muy importante y te voy a dar un tip que a mí me ha funcionado mucho. Cuando tú quieras ganar claridad en la lectura, intenta leer por sílabas. Si tú tienes un texto muy amplio, muy largo y de repente te atoras, a veces se atora uno, a mí me pasa que me atoro en la misma palabra, en el mismo lugar, y de repente el cerebro registra un error y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Sobre todo los locutores, los actores de atril, de voz, los voice actor, leemos en avanzada, ¿no? Entonces estamos diciendo ahorita esto y estamos leyendo que viene hacia adelante para preparar la cadencia de la voz, la tendencia hacia una coma, hacia un punto seguido, hacia un punto final, hacia un dos puntos o un punto y coma. Y vamos viendo incluso hacia adelante si viene un nombre en otro idioma o si viene un nombre propio, la mención de algún lugar, así. Pero pues vas pasando por el texto de manera pues ya intuitiva y rápida y de pronto te atoras, te tropiezas y te caes. Eso es un clásico, te caes y te caes y te caes y te caes. Entonces, para quitar y borrar eso de la memoria, hay un ejercicio que es bien interesante. Tienes que leer por sílabas. Fíjate, esto yo lo comparo mucho con los corredores de autos que primero le dan una vuelta de reconocimiento a la pista y evidentemente si pudieron ir antes a entrenar y darle varias vueltas al circuito de la Fórmula 1, por ejemplo, que estuvo acá en Ciudad de México el mes pasado y se puso formidable. Y bueno, conocen las curvas, conocen su peralte, conocen las rectas, y ya más o menos saben dónde pueden acelerar, dónde frenar. Es lo mismo, ¿eh? En la cuestión de la dicción es muy importante conocer el texto que vamos a decir y conocer cómo articular las palabras. Uno de los errores clásicos de dicción y un error es cuando decimos la palabra monstruo, ¿no? Ahora que fue Halloween, ¡ay, cómo llegaron monstruos a mi casa! O ¿cómo dicen? Otros dicen monstruos, monstruos. No, es monstruos. Y ¿saben? Ahí para poder tener esa dicción juega mucho el resonador. Yo que tuve tapado, el resonador de nariz, tuve tapada la nariz. Híjole, cómo me costaba trabajo decir contento, ¿dónde? ¿No? Todos esos donde vibra la nariz. ¿Has oído? El resonador.
Y bueno, separar las palabras en sílabas es muy útil. Entonces lees así pedacito por pedacito. Los actores y los locutores, que hacemos los legales, estos grandes legales, a veces son más largos que muchos comerciales en la radio sobre todo, los aceleran los ingenieros de audio con el Pro Tools para que se oigan rapidito y ya se oye todo robótico. No se entiende nada. Porque muchos locutores no pueden dar la velocidad para decir un legal en 3 segundos, 4 segundos. Y tratan de atacarlo de 0 a 100. Tú no puedes arrancar un automóvil y correrlo de 0 a 100 a menos que tengas un mega turbo recargado fregoncísimo. Pero esto que te decía yo de la pista de carreras es exactamente lo mismo. Tienes que conocer el texto, pasarlo despacito, luego un poquito más rápido, luego un poquito más rápido y ya después puedes acelerar a todo y poder darle velocidad. Esto es más fácil cuando ya pasó la mayor parte del día. Si haces este tipo de ejercicios por ahí de las 5 o 6 de la tarde, pues ya llevas todo el día hable y ya como que se soltó la lengua. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que vayamos a un corte? Pues vamos a un corte y regresamos porque esto se está poniendo bueno. Vamos a leer algo rapidito y regresamos. Pongan un corte rápido, por favor. En un momento regresamos al podcast de Mario Filio. ¿Has escuchado tu voz? ¿Te gusta? ¿Te preocupa cómo te escuchan los demás? ¿Te gustaría lograr una comunicación efectiva? Soy Mario Filio, publicista, actor y locutor desde hace más de 30 años. En el taller Tu Voz es tu Imagen, te comparto técnicas y ejercicios para mejorar en el manejo de tu voz y ser contundente al hablar frente a una persona o más de 1000. Tu voz es tu imagen. Informes e inscripciones en mariofilio.com/talleres. Hola, soy Juan Carlos Mendiola, locutor comercial, y he tomado el taller de manejo de intenciones y locución comercial de Mario Filio. Lo que aprendí en estos talleres es invaluable, desde la colocación de mi voz, el ritmo, la dicción, hasta técnicas para construir personajes y así darles la intención que requieren. Además, estos talleres te brindan contactos y conexiones que te serán de gran ayuda para tu vida profesional. Recomiendo con toda seguridad y satisfacción los talleres de Mario Filio. Experiencia M. Filio. Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta. Ya estamos de regreso. Gracias a ustedes que nos comparten su experiencia M. Filio. Si tú has estado en los talleres de Mario Filio, has cursado 1, 2, 3, a veces hay quienes han estado en todos, envíanos a podcast@mfilio tu experiencia M. Filio. Y también, si tú quieres compartirnos algún comentario acerca del podcast y nos lo quieres hacer también por audio, mándalo, igual y lo ponemos también, podcast@mfilio.com, una nota de voz o si tienes dónde grabar y así, 20, 30 segundos para que lo podamos armar y compartir con los demás. Está padre que se oigan las voces de otros, sobre todo de la gente que viene a los talleres. Fíjate que yo he visto gente que ha perseverado y ha tenido esta consistencia en su carrera, como muchos de los que ya hemos oído aquí en las experiencias M. Filio, que se han preparado, han seguido practicando y hoy están en lugares formidables, son locutores muy conocidos, actores también ya en el doblaje, y es un gusto que han pasado por los talleres. Mucha gente que viene a los talleres y aprende los ejercicios tanto de respiración, colocación, articulación, modulación, manejo de intenciones, ritmo, tono, pues muchos de ellos te dicen cuando termina el taller que son cortitos, no somos una escuela, somos talleres de corto tiempo. Te dicen, ¿y ahora qué sigue? Pues ¿cómo que sigue? Pues que pongas en práctica todo lo que veniste a aprender. Pues es como si fueras a la nutrióloga y en la cita 1 ya te dan la dieta y dices, ¿y ahora qué sigue? Pues que la hagas, papacito, que dejes de comer. Entonces es lo mismo en los talleres. Siempre les decimos, ¿qué sigue? Que pongas en práctica los ejercicios que se te dan. Pero bueno, aquí no es un taller, este es un podcast en el que estamos compartiendo solamente algunos tips para mejorar en tu dicción y me he concentrado en la lectura sílaba por sílaba con ustedes. Vamos a hacer un ejercicio de lectura clásica de un legal y me encantaría que lo hicieras junto conmigo, ¿te parece? Mira, vamos a tomar un legal, estoy abriendo por aquí un texto y ya lo encontré aquí. Mira, por ejemplo,
Este es un texto que yo grabo para una tienda que vende unas pizzas. Entonces, en el legal dice algo así, dice, pregunta o haz clic para esta oferta. No disponible en algunos lugares. Cargo adicional por queso extra, stuffed crust, ingredientes extra y pan. La disponibilidad y los precios varían. ¿No? Ese es un legal clásico. Si tú tratas de atacarlo de primera instancia, pues te vas a tropezar. Entonces, lo más importante es hacer 3 niveles de velocidad. Fíjate, la primera velocidad es pregunta o haz clic para esta oferta no disponible en algunos lugares. Cargo adicional por queso extra, stuffed crust, ingredientes extra y pan. La disponibilidad y los precios varían. Se desespera uno cuando lees así, la gente se saca de onda. Después lo lees un poquito más ligado. Pregunta o haz clic para esta oferta, no disponible en algunos lugares. Cargo adicional por queso extra, stuffed crust, ingredientes extra y pan. La disponibilidad y los precios varían, ¿no? De ir despacito ya vas a una velocidad media. En la siguiente tomas una sola carga de aire, bajas el tono, no gritas mucho, conservas tu tanque de aire y te lo avientas de un jalón. Pregunta o haz clic para esta oferta, no disponible en algunos lugares. Cargo adicional por queso extra, stuffed crust, ingredientes extra y pan. La disponibilidad y los precios varían. ¿Te fijaste? O sea, ya me fui un poquito más rapidito en esta tercera. Entonces siempre un legal, si lo quieres hacer a una alta velocidad desde el principio, pues te vas a tropezar. Yo te recomiendo este tipo de lectura. Si tú vas a hablar en público y tienes un guión y de repente hay palabras donde te atoras, márcalas, identifícalas, léelas más despacito y te vas a dar cuenta que ya no te vas a atorar cuando pases por encima de ellas y se van a oír naturales, sobre todo cuando hay nombres y preguntas y no estás seguro, oye, ¿cómo se dice esto? ¿O cómo se dice aquello? ¿O cómo se menciona, o cómo se pronuncia tu apellido? A mí me pasa mucho cuando hago conducción de eventos y te dan nombres así de personas de otros países, entonces tú la puedes regar, puedes confundir y lo que debes hacer es preguntar, siempre pregunta y si puedes raya tu texto y marca las palabras por separado. En el doblaje lo hacemos mucho, porque en el doblaje tienes que pasar de manera natural sobre algo y de repente pues las películas tienen nombres de lugares en otros idiomas y se tienen que sentir naturales, porque pues, si es una persona que está hablando de que vive en alguna ciudad, no sé, alemana o inglesa o americana, pues se tiene que oír natural, pues. A mí me pasa mucho cuando hablo de ese puerto que está en Florida, que se llama Fort Lauderdale, y siempre me atoro. A mí nunca me ha salido bien ese nombre. No sé por qué siempre me atoro con Fort Lauderdale. Y si dices naturalito, yo vivo en Fort Lauderdale, pues se puede oír hasta nacón así atorado, ¿no? Entonces lo articulas, yo vivo en Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Yo vivo en Fort Lauderdale. Puedes ganar dicción y bueno, el caso es que articules despacito, pases despacito por la palabra y ya ganas la confianza para decirla un poquito más rápido. En fin, hay mucho que se debe hacer con respecto a la dicción, a la articulación. Gracias por escuchar este podcast, gracias por poner atención a estos consejos y no te despegues porque seguiremos informándote de cosas muy interesantes y entrevistas, como te digo, buenísimas que se están preparando de los profesionales de la voz. Gracias a todos, que estén muy bien, ánimo y a disfrutar de la vida y hablar clarito. Pase usted, don Francisco, con su excelente dicción, despida este podcast. Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio.
Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.